de Ilsa Frigo. Nos dedicamos a satisfacer las necesidades para la industria. Lupita, ¿cómo estás? Bonita tarde. Hola, Cris. Déjame ya entonces, si quieres, ya para que ya te vayas. Mil gracias. ¿Le paras lo de grabar? Sí, ahora lo detengo. Vale. Chama. Buenas tardes a todos. Qué bueno que sí pudieron acompañarnos este sabadito con un webinar más de la Maestría en Comunicación Periodística y sus nuevas tecnologías. Tenemos ya con nosotros a nuestro gran ponente. Ahorita nada más en lo que yo hablo un poquito más, él va a estar probando su presentación, pero déjenme unos minutitos rapidísimo platicarles sobre pues la maestría que empezamos el 28 de agosto. Las clases solamente son los sábados y bueno, ahorita son en línea por la pandemia, ¿no? Cualquier cosa que necesiten ustedes saber, aquí pueden ingresar al Facebook de posgrados de la UC y ahí viene la información. Nos pueden seguir con el hashtag Tecnoperiodismo-UC. Aquí se los pongo. Y ahí pueden ver podcasts que hacemos en la maestría, pueden ver posteos que hacemos sobre nuevas tecnologías y medios de comunicación, pueden ver muchas cosas. Y simplemente les quiero compartir que el siguiente lunes tenemos un webinar más. Ahorita les comparto pantalla, rapidísimo. Tú no vas a compartir, ¿verdad, Roberto, todavía? Sí, ya de hecho ya estoy aquí. Ah, bueno. Entonces nada más les digo rapidísimo. El webinar de lunes se llama Fotoperiodismo de bolsillo, cuando el móvil se convierte en tu aliado. Lo van a ver también anunciado ya en la Facebook de la UC, en posgrados UC. Pero bueno, es una periodista paraguaya que se llama Marta Escurra y ella está haciendo un experimento que le está saliendo muy bueno. De hecho, de ese experimento va a salir una exposición fotográfica, creo que ya la hicieron, sobre cómo hacer fotoperiodismo con el celular, lo cual es muy innovador. Eso es el próximo lunes, les digo, el lunes, la próxima semana, a las 6 de la tarde. De todas formas, los datos más concisos los pueden ver en nuestro Facebook de Posgrados UC, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora sí, pasamos con nuestro ponente. Roberto, ¿quieres probar eso? ¿Te presento? ¿Cómo le hacemos? Sí, vamos a probar aquí. Ya tengo la presentación. ¿Sí logran observarla? Sí. Bueno, entonces lo voy a presentar. Muchas gracias a todos, les repito, por estar aquí y lo voy a presentar ahora mismo, ¿sale? Pues Roberto, además de ser un periodista, yo lo conozco de un poquito hace tiempo, lo cual me da mucho gusto y le agradezco que haya aceptado. Quizá por eso aceptó, porque no es muy común que nos den su tiempo todos los periodistas, porque siempre andan corriendo, ¿no? Pero bueno, lo conozco ya de tiempo atrás y bueno, le agradezco mucho que nos haya tomado la invitación, ¿vale? Él es Roberto Rodríguez Rebollo, es periodista y también jefe del Centro de Documentación de Excelsior, el periódico Excelsior, de Grupo Imagen, desde 2017. Escribe en la sección La Historia en Excelsior, de Excelsior Digital, así como diversas colaboraciones en el periódico impreso y otros medios de comunicación. Tiene la trayectoria de trabajo en archivos públicos y privados. Y bueno, él primero estudió Ciencias de la Comunicación, opción Periodismo en la UNAM, es lo más reciente. También estudió Archivonomía en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Y bueno, pues tiene numerosas habilidades y experiencia en el campo. De hecho, ustedes al final, si quieren, les pasamos el Twitter de él o para que puedan ver dónde pueden consultar sus textos maravillosos y originales. Yo he visto varios de Frida Kahlo, de poetas, ¿no? Como López Velarde, de La Noche Triste, pero de forma periodística. Es decir, archivos históricos, cosas del pasado, que él convierte en cosas del presente, lo cual para eso nos va a platicar el día de hoy, ¿vale? Entonces, bienvenido, Roberto, muchísimas gracias por estar aquí. Antes de que inicies, quisiera que les comentaras de favor cómo será la dinámica. Tú hablarás y al final serán preguntas, o cómo será para que sepa el público, de favor. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias a todos a quienes están aquí acompañándonos y también gracias por la invitación a la Universidad de la Comunicación, a Guadalupe, que bueno, ha sido una profesora muy importante para mí y gracias a todos a quienes están acompañándonos, pues también es muy gratificante poder estar aquí. Y sí, bueno, la dinámica, vamos a llevar a cabo aquí la
la presentación. Y al final, si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, con mucho gusto podemos hacer ahí una breve sesión. Depende del tiempo, no sé cuánto tiempo tengamos, pero bueno, vamos a ir desglosando los temas. Tenemos, Roberto, perdón, tenemos, si quieres, la hora, ¿no? Ya ok. contesté las preguntas y respuestas. Depende del público. Hay veces que no se quieren ir y nos pasamos hora y cuarto, hora y 20, pero básicamente está pensado para una hora ya en total con las preguntas. Ok, bueno. Pero depende de ellos, ¿no? Tampoco los cortamos. Si quieren seguir preguntando y tú también, pues aquí seguimos unos minutos más, ¿vale? Ok, sí, no hay ningún problema. Aquí vamos a empezar a desarrollar el tema. Como bien ya lo saben todos, pues es periodismo a partir de archivos históricos. Y aquí es en donde se conjugan una serie de elementos que es muy interesante además conocer, ¿no? Vamos a comenzar con una frase por ahí que me ha gustado comentar mucho. El periodismo cabe en cualquier ámbito del presente y del pasado. Y pues bueno, en realidad sí, ¿no? Porque pues si vamos a términos históricos, en lo particular el trabajo que yo desempeño, pues no es histórico como tal, ¿no? Yo no soy historiador y al contrario, creo que el trabajo que desempeñan los historiadores, compañeros, colegas, pues es muy importante, ¿no? Pero bueno, es una rama muy aparte. Como bien se comentó al principio, pues los trabajos que se realizan, pues son más bien con un enfoque periodístico. Entonces, obviamente rescatando acontecimientos del pasado, sin darles esa mirada del toque histórico, ¿no? Es una cuestión muy aparte, pero bueno, ya vamos a ir desglosándolo. Aquí es donde yo les comentaba que hay varios aspectos y términos, sobre todo conjunciones, que se entrelazan para poder realizar este tipo de periodismo. Obviamente conocemos las diferentes ramas del periodismo, ¿no? Por ejemplo, las especializaciones del periodismo, ¿no? El periodismo deportivo, el periodismo parlamentario, ¿no? Pero esta parte del periodismo a partir de archivos históricos es algo muy importante. Porque pues el periodismo sabemos que también es salir a la calle, buscar la nota, estar al pendiente de los acontecimientos que están allá afuera, ¿no? Y que también eso los traemos para narrarlos al público, ¿no? Al público que está al pendiente de los medios de comunicación, periódicos, televisión, y ahora que están ya floreciendo todavía más los medios multiplataforma, que es algo muy importante, ¿no? Donde juegan también un papel muy importante las redes sociales, los entornos digitales, ¿no? Bueno, eso es algo muy común hoy en día y bueno, con el contexto del virus que ahora nos acompaña, pues más aún, ¿no? Creo que ha tenido una diversificación todavía mucho más importante. Pero, pues aquí estamos, ¿no? El periodismo sobre archivos históricos. Aquí también se buscan notas, aquí también hay acontecimientos que, bueno, en algún momento dado formaron parte del pasado, pero que al fin y al cabo aquí están, ¿no? Por ejemplo, más adelante vamos a revisar eso, pero por decir, ahora que estamos en la cuestión de la pandemia, pues seguramente hay muchas cosas sobre eso, ¿no? De hecho, el año pasado se sacó aquí en Excelsior una colección, ¿no? Una serie de textos que se realizaron, bueno, que tuve el gusto de poder participar y que fueron sobre la gripe española, ¿no? La gripe española y además otros acontecimientos de ese tipo que tuvieron lugar todavía años atrás. Y eso forma parte es algo que está sucediendo hoy, pero que también vale la pena echarle una mirada atrás, ¿no? ¿Cómo sucedieron esos acontecimientos? ¿Cómo es que se fraguaron? ¿Cómo se resolvió, por ejemplo, la gripe la gripe española, ¿no? En 1918, por decir un ejemplo. ¿Y qué podemos retomar de eso, pues, para poder aplicar ahora, ¿no? Es como un ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a dar un poco más de pie aquí a nuestra presentación que les preparé. ¿Qué es y para qué sirve un archivo histórico? ¿No? Porque vale la pena hacer esta mención, porque pues el periodismo basado en archivos y sobre todo históricos, pues vale la pena conocer este concepto, ¿no? En primer lugar, bueno, en
en términos generales, los archivos como concepto, como entes, como unidades, pues son una de las fuentes más importantes para el periodismo en general, ¿no? Hablando de archivos como tal. Tenemos, y además como archivos, pues tenemos una infinidad de tipos, características que contienen diferentes tipos de información. En este caso nos vamos a enfocar obviamente en archivo histórico, pero pues el periodismo tradicional e incluso el que se está realizando hoy en día, pues también recurre necesariamente a archivos, por ejemplo, archivos gubernamentales, que son muy importantes, ¿no? Para poder hacer investigaciones, para el periodismo de investigación, que es muy importante, archivos gubernamentales, archivos donde se encuentran también archivos contables, ¿no? Hay archivos privados, hay archivos de todo tipo, ¿no? Y bueno, en este caso vamos a observar, estas son algunas de las características de un archivo histórico, que es parte de una de las herramientas principales que al menos yo desde mi experiencia pues utilizo más, ¿no? Es por eso que ahora pues vamos a tratar, lo que trato de darles ahorita pues es desde mi experiencia, cómo se observa esta parte, ¿no? Pero bueno, para no emplear así tantos tecnicismos ni entrar en muchas cuestiones, vamos a revisar esta diapositiva. El archivo histórico, pues, dentro de la gama y los aspectos teóricos de archivo, de archivonomía, de archivología, existe algo que se llama el ciclo vital del documento. Y el archivo histórico forma parte de la tercera fase de este ciclo, que este ciclo es el que le da vida a los documentos y el que determina cuáles van a ser los valores de los documentos, en este caso, ¿no? De acuerdo con la información que contiene, ¿no? Y una serie de características. En este caso, el archivo histórico, pues, pertenece a esa parte de la tercera fase, y en esta parte es en donde los documentos cobran una mayor relevancia de acuerdo con sus valores, ¿no? Los valores que adquiere el documento conforme va progresando su vida, ¿no? Y bueno, esto nada más es como una introducción para que se pueda, porque al hacer este tipo de periodismo, pues hay que conocer, ¿no? Que sí, reviso un archivo histórico, pero bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué es un archivo histórico? ¿Por qué es importante revisarlo, no? Dentro de los tipos de fuentes, el archivo histórico en sí corresponde a las fuentes primarias debido a su carácter informativo del pasado, ¿no? En este caso, ¿no? La información contenida dentro de estos acervos pues se puede utilizar como referencias directas y confiables de información. Un poquito más adelante vamos a hablar de la experiencia que yo he vivido con esto. Y bueno, estos son como algunos conceptos muy generales solo para comprender, ¿no? El archivo histórico. Y obviamente esto aterrizado en las cuestiones periodísticas. Ahora vamos con el periodismo, ¿no? Que es donde les comentaba que se entrelazan estos conceptos y que además pues es importantísimo tenerlos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, Vicente Leñero en su manual de periodismo hay una frase que a mí me gusta mucho de ese texto que dice: a los lectores de periódicos y al auditorio de noticiarios les interesa estar al tanto del acontecer social oportunamente, ¿no? Pues sí, el periodismo, como les decía, no solo es salir a la calle, buscar la nota, cuestionar al poder, es, como les decía, por ejemplo, el periodismo cultural, el periodismo deportivo, pues cada una tiene sus diferentes acepciones, ¿no? La obtención de información relevante de interés social para ser publicada con la finalidad de brindar herramientas para la toma de decisiones, evidentemente, ¿no? Lo que yo les comentaba, el ejemplo de la pandemia de gripe española de 1918, si lo aterrizamos al contexto actual, pues podemos determinar, ¿no? Lo que les explicaba, revisar cómo es que se dio ese acontecimiento, cómo fue publicado incluso en los medios, ¿no? Dentro del entorno de los medios informativos, llámese diarios, en el diarismo, en la televisión, en la radio, cómo fue dado a conocer, ¿no? Bueno, en el caso propio, pues tiene que ver más, me apego un poco más a las fuentes hemerográficas, ¿no? Pero bueno, esto es algo muy importante, ¿no? Y yo creo que en esta parte la toma de decisiones es la cumbre, ¿no? Porque estamos ayudando al lector a que identifique ese acontecimiento noticioso, porque al final del día es un acontecimiento noticioso que hoy está ocurriendo
Y bueno, ahí vale la pena contrastar, ¿no? Aquí les voy a mostrar este pequeño árbol, pero antes de entrar en materia, quiero hacer esta ejemplificación con otro texto que se publicó hace no mucho, que justamente tiene que ver con los Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en Tokio en 1964, ¿no? Y obviamente eso se hizo a razón pues ya sabemos, ¿no? De los Juegos Olímpicos que nuevamente se volvieron a celebrar en aquella ciudad, pero pues ahora en una coyuntura pues casi que similar, ¿no? Y por ejemplo, en ese caso pues se procedió a hacer la búsqueda. Ahorita vamos a explicar un poco de cómo se conforma este pequeño diagrama de árbol que les preparé. Pero ese caso de los Juegos Olímpicos fue algo de lo más inmediato que tengo para poderles comentar. Y es interesante porque, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de 1964 de Japón, anteriormente, en 1940, Japón había sido la sede seleccionada para realizar esos Juegos Olímpicos. Y pues por cuestiones de la guerra y cuestiones políticas se determinó declinar esa sede, y ya posterior a eso, pues en 1964 se le dio la oportunidad a Japón de ya realizar en sí los Juegos Olímpicos. Entonces ahí vemos algo que tiene que ver con la actualidad, ¿no? En esta ocasión, pues los Juegos Olímpicos se tuvieron que posponer en 2020, se hicieron un año después, pero al fin y al cabo ahí igual se tuvieron que posponer nuevamente. Es en donde cabe la pena analizar esa parte, ¿no? De lo que les decía, conjuntar ese tipo de acontecimientos y analizarlos con la mirada del pasado y viviéndolo como ahora se está sucediendo esas cosas, ¿no? Aunque bueno, también vale la pena, por eso lo que yo les comentaba, los historiadores pues, se dedican a indagar más a fondo los contextos sociales de los acontecimientos históricos, ¿no? Pero en este caso no, solamente es dar a conocer de una manera, de una manera narrativa, ¿no? Con un lenguaje, pues que sea entendible para el lector, ¿no? Que bueno, eso en realidad pues es algo que forma parte del periodismo general, pero como les digo aquí, pues no vamos a descubrir el hilo negro, pero son cuestiones básicas de periodismo que incluso pues están en todo, ¿no? Como les decía, el periodismo está en los acontecimientos del pasado y del presente. En realidad el periodismo está en todo. Pero bueno, les comento del ejemplo de Japón, regresando, pues ese fue uno de los textos pues que tuvieron un poco más esa tesitura, ¿no? Y que se marcaron de esa manera. E incluso, digo, los invito a leerlo, lo pueden buscar en la página de Excelsior.com, justo en la sección de la historia en Excelsior. Y bueno, traté de darle ese enfoque, ¿no? De poder interpretar, no interpretar, sino saber cómo sucedió eso, y ahora vimos que sí estaba pasando algo similar, ¿no? Y además, pues es algo importante, ¿no? Porque pues muchas personas seguimos resguardados en casa y pues los Juegos Olímpicos era algo que estaba ahí a la mano, ¿no? Y que tuvimos al alcance en alguna pantalla, en algún dispositivo. Y por ejemplo, como un dato ahí interesante, por ejemplo, los Juegos Olímpicos del 64 de Japón fueron de los primeros juegos que se pudieron transmitir en televisión a color, aunque después ya en México 68, pues ya todo esto adquirió una relevancia todavía mayor, ¿no? Incluso ya con algunas transmisiones vía satélite, ¿no? Pero bueno, y imagínense, ¿no? Los Juegos Olímpicos de 64, pues estaban comenzando con esta parte de la tecnología, visto de alguna forma, y hoy en día, casi 50 años después, pudimos ver en cualquier dispositivo celular, en cualquier momento, en cualquier instante, podíamos estar al tanto de lo que sucedía en las competencias. Entonces, es lo que les comentaba, ¿no? Cómo se va proyectando esta parte. Y bueno, ahorita vamos a dar un ejemplo más para poder contextualizar esto. Pero hasta este momento espero que quede clara esa parte, ¿no? Del archivo histórico. Primero comenzar a comprender esa parte del archivo histórico, cómo se conforma, ¿no? ¿Cuál es la importancia de un archivo histórico? Al fin y al cabo, el archivo histórico pues contiene información que debería estar al alcance
de toda la sociedad, aunque bueno, existen también archivos históricos que son privados y es más complejo, ¿no? Pero la información, al fin de cuentas, ahí está, y como les decía, la nota, las noticias, todos los acontecimientos se encuentran ahí. Cabe la necesidad de como periodista entrar a buscar y saber cuál es la información que nos va a servir para poder aterrizar en el momento, ¿no? Bueno, vamos a estudiar un poco esta parte que les preparé de este árbol, este diagrama de árbol. Es importante comenzar con lo importante, ¿no? Que es definir el tema. Y obviamente de acuerdo con una información noticiosa, como les comentaba, ¿no? ¿Qué tenemos ahora? Por ejemplo, hay todo tipo de información que todos los días se genera, y a partir de eso pues se puede encontrar en los archivos algo que está relacionado con eso y que con mucha facilidad puede ser viable para la actualidad, para darse a conocer. Por ejemplo, vamos a citar otra, ahora lo de la caída de Tenochtitlan hace 500 años. Evidentemente tenemos que echar mano, ¿no? Los periodistas, eso es algo que pues en cualquier medio debe estar ahí en el centro del debate y se tiene que poner ahí a disposición de los lectores, ¿no? De los consumidores de los contenidos de medios de comunicación en todas sus formas. Y que bueno, además es interesante, ¿no? Porque hasta la persona que no le interesan mucho esos temas, pues al final del día pues termina empapándose, y eso es lo que el periodista debe de entender, ¿no? Que nosotros estamos para el lector. Entonces, rastrear esa información, esos temas que nos pueden llevar a algo, una buena idea para poder trabajar, ¿no? Sobre todo yo creo que aparte de la paciencia de poderlo buscar, se requiere como que un poco bueno, no digo un poco, yo digo que se requiere como mucha cordura, ¿no? A la hora de revisar el tema, que sí sea en realidad coherente con lo que está sucediendo en la actualidad. Y bueno, ya después de eso vamos a definir el tema, ¿no? Vamos definiendo, por ejemplo, regreso a lo de Japón. ¿Cómo quiero aterrizar el tema de Japón? ¿Qué quiero dar a conocer de eso, no? Porque indudablemente durante de esos episodios deportivos del 64, seguramente hubo muchos acontecimientos que se pueden dar a conocer, ¿no? Pero difícilmente se puede abarcar todo. Seguramente se rompieron muchas marcas deportivas, seguramente hubo incluso cuestiones políticas que se dieron a conocer, ¿no? Por ejemplo, creo que la delegación de Ecuador, Colombia y por ahí algún otro país declinaron participar, ¿no? ¿Qué se quiere dar a conocer, ¿no? O sea, ¿en qué sentido queremos dar a conocer esta información? Que sin lugar a dudas tiene que ser relevante, ¿no? Por la coyuntura actual. Después de eso vamos definiendo qué quiero mencionar, ¿no? ¿Cuáles son los temas de acuerdo con la disponibilidad que tengo de información? ¿Cuál es esa base que quiero dar a conocer? ¿Cuál es mi nota, ¿no? Posterior a eso, pues vamos organizando y obviamente también podemos definir cuáles son los géneros periodísticos que podemos usar, porque obviamente como periodista, pues se puede echar mano de cualquier cosa, ¿no? Podemos hacer, aparte de la investigación documental que hagamos en nuestro archivo, pues vamos a hacer una entrevista con alguna persona algún especialista, alguien que nos pueda aclarar ciertas cosas que nos gustaría resaltar de nuestro texto, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer un reportaje utilizando toda la información que ya tengo, y aparte de eso, pues igual quiero meter alguna entrevista o quiero hacer una crónica, ¿no? Simplemente quiero hacer una crónica, o sin lugar a dudas, mejor me inclino directo por la entrevista sin hacer alguna otra cosa. Por ejemplo, hubo algo que hice sobre el Día de la Fotografía, me parece que fue el año pasado. Pues estuve revisando algunos temas que tenemos aquí en el acervo, y se me ocurrió hacer una entrevista a un fotógrafo holandés que lleva aquí en México muchos años, Bob Chadwick, y que fue muy interesante, ¿no? A partir de esos documentos que yo pude consultar y de la información que me arrojaron, a partir de eso yo me encargué de hacer una entrevista para este personaje en particular.
¿no? Obviamente estudiando también su trayectoria, ¿no? Pero me pareció, eso fue una de las entrevistas como más importantes que he hecho, y todo eso basado en archivo histórico, ¿no? La investigación del archivo histórico me llevó a eso. Oye, bueno, ahí volvemos a lo mismo, ¿no? El rastreo de la información noticiosa. Ok, en ese momento supe que en ese mes era el mes de la fotografía y el día de la fotografía. Dije, vamos a rastrear en el archivo qué podemos trabajar, ¿no? Y bueno, encontramos ahí varios temas que me fueron llevando. Posteriormente yo conocí la trayectoria de Bob Chadwick y me interesó muchísimo poderlo entrevistar por la trayectoria, larga trayectoria que ya tiene en el mundo fotográfico, y me pareció algo muy importante, ¿no? Entonces ahí fui definiendo mi tema. Rastreé primero la información, definí mi tema, cuál era el fondo, ¿no? Que en este caso era el día de la fotografía. Entonces, obviamente todo eso tenía que ver con una actualidad periodística, ¿no? La actualidad periodística, como les digo, es también la base de esto, ¿no? Posteriormente, como les digo, pues bueno, en este caso, pues decidí qué tipo de género quería realizar y dije, me voy a inclinar por la entrevista, por el tipo de personaje que tengo enfrente y bueno, pues también con algunos datos que él me pudo dar, pues se llevó a cabo este texto que la verdad es de los que a mí más he disfrutado hacer, también por el personaje, ¿no? Entonces, es como un ejemplo sobre estos 4 puntos que tenemos en la parte baja, ¿no? Definición del tema, rastreo de la información, actualidad periodística y qué género vamos a utilizar. Esto de abajo, por eso está en la parte de la raíz, ¿no? De nuestro árbol, es lo más importante. De ahí, esa es como que la base de despegue para todo el tema que vamos a desarrollar. Y eso me parece que lo debemos tomar en cuenta, o se debe tomar en cuenta. Yo es una aproximación que tengo desde mi experiencia. Y posteriormente nos vamos allá a la parte media, donde ya es la parte medular de nuestro trabajo. ¿Cómo hacer ese periodismo desde los archivos históricos? Ahí es donde viene lo importante, ¿no? Ya rastreé la información, ya hice todos aquellos pasos, y ahora nos vamos a la investigación documental de fondo, ¿no? ¿Qué tengo? Ahí es donde tenemos que razonar y revisar cuáles son las herramientas documentales que me ofrece el acervo que estoy investigando, ¿no? En este caso, el único acervo que yo reviso, pues es el de Excelsior, ¿no? Donde tenemos fotografías, la hemeroteca, ¿no? Algunas otras fuentes documentales. Y ahí es donde yo tengo que revisar, bueno, voy a empezar a hacer mi investigación documental, pero ¿qué herramientas me ofrece el acervo que estoy revisando, ¿no? Sí, tengo algunos elementos digitalizados, puede ser que también me ayuden a facilitar la búsqueda, ¿no? Los elementos digitalizados. ¿Qué tipo de información tengo disponible en cuestión de su estado de conservación, ¿no? ¿A qué otros soportes puedo tener acceso? ¿Qué otros tipos de documentos? Y aparte de la hemeroteca, ¿qué otra cosa puedo revisar, no? Aquí tenemos una sección documental que se llama Morgue. Morgue de alguna manera porque son notas que se recortaban a partir de los 60. Son notas que se recortaban de manera temática y se iban acumulando en libros. Y pues ahí actualmente es como una mega Wikipedia, ¿no? Donde puede uno encontrar casi cualquier tema que se decida buscar. Entonces, ¿qué tengo a mi alcance, no? ¿Qué puedo rastrear? Obviamente ahí pues vamos a ir determinando. Si tengo bien organizado mi acervo de hemeroteca, vamos a determinar ahí por dónde podemos aterrizar ese tema, ¿no? Ahora, organizar la información, ahí es en donde cabe la pena también, ¿no? ¿Qué cosas tengo? ¿Cómo lo voy a narrar? ¿Cómo voy a hacer este trabajo periodístico? ¿Lo voy a hacer de manera cronológica? ¿Lo voy a hacer por suceso, por personajes, ¿no? ¿Cómo pretendo hacerlo, ¿no? ¿Cuál es esa idea que quiero plasmar? ¿De qué forma vamos a organizar la información? Ya que hice mi investigación documental y ya tengo estos datos, todos los datos duros, la información que me va a ayudar a dar a conocer mi investigación, ahora sirve hacer mucho esta reflexión de organizarlo de buena manera, ¿no? Y obviamente con eso, pues eso nos va a arrojar la estructura de nuestro texto. Y yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Darle esa estructura a nuestro texto y obviamente ya saben, ¿no? Toda la conformación de la nota, nuestro balazo, cómo queremos aterrizar,
cuál queremos que sea la punta del iceberg, donde vamos a querer que el lector se atreva a seguir leyendo, ¿no? Después de esos 2, 3 primeros párrafos que tenemos que atraer, ¿no? Y todo eso tiene que ver con la organización de la información. Si la organizamos de buena manera, yo creo que podemos llegar a una buena interlocución, ¿no? Aunque sea unilateral con el lector, con nuestros lectores, que al fin y al cabo es nuestro objetivo final. Bueno, lo del contexto de la noticia, pues obviamente, ¿no? Lo que ya les había comentado, para no ser muy repetitivo, pues sí, ¿cuál es el contexto que estamos viviendo ahora y que sí me va a ayudar a que esa nota tenga un interés, ¿no? Que tenga una relevancia y que el lector quiera consumir de alguna manera, ¿no? Y que además, bueno, este tipo de periodismo también, aparte, en lo particular, pues lo practico más en el ámbito escrito, ¿no? En el medio impreso. Pero también, claro, que se puede llevar a cabo en un ámbito radiofónico, televisivo, sin ningún problema, ¿no? De hecho, esta es una de las, es, como les decía, ¿no? Lo que ahora está en boga, el periodismo multimedia, ¿no? Que un periodista hace una nota y pues tienes que hacer 2 o 3 notas diferentes, o de la misma, hacer una conjunción ahí de 3 diferentes textos para que se puedan dar a conocer en radio o en televisión, ¿no? Que en algunos casos, pues sí se llega a usar, por ejemplo, para televisión, pues la misma nota que se publicó en el diario. Pero bueno, esto tiene que ver con el contexto de la noticia, ¿no? Roberto, perdón que interrumpa. Sí, De hecho, sí hiciste eso en radio, ¿no? Recientemente. sí, de hecho, últimamente nos han invitado ahí a dar a conocer algunos temas. Por ejemplo, en febrero estuve en uno de los noticieros informativos matutinos de Imagen Radio, platicando sobre el abrazo de Acatempa, ¿no? Que bueno, aquí es donde viene esa parte que volvemos a la investigación documental, ¿no? Por ejemplo, el abrazo de Acatempa, pues ocurrió pues hace ya 200 años, y por ejemplo, el acervo que yo consulto, pues tiene información de 1917 a la fecha, ¿no? Pero a pesar de eso, sí podemos encontrar información de aquella época, ¿no? Y sí, estuvimos hablando de eso, del abrazo de Acatempa, los 200 años en febrero, y sí hemos trabajado esa parte también, pues, obviamente para los medios radiofónicos, que igual es algo muy importante. Por ejemplo, últimamente pues están también muy en boga los podcasts, ¿no? También se podría llevar esto a un terreno digital que como les digo, es muy amplio, ¿no? Se puede llevar también incluso por ejemplo, la UNAM hace muchas infografías sobre datos, sobre acontecimientos o efemérides, ¿no? También se puede llevar a eso, o sea, hay muchas cosas, pero pues todo esto tiene que ir totalmente certificada, la información verificada de la fuente, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo, pues, mi fuente primaria y principal, pues, es el periódico Excelsior y sus diferentes publicaciones que ha tenido a lo largo de la historia, y pues de ahí vamos trabajando eso, ¿no? Y algo que también tiene que ver con esto muy importante, ¿no? La selección fotográfica. Ya tengo mi selección, ya cumplí con todos mis pasos, y ahora vamos a trabajar con la selección fotográfica. ¿Qué elementos iconográficos quiero que aparezcan para que ilustren de la mejor forma esos textos que estoy realizando, ¿no? ¿Qué tengo en la mente? ¿Qué hice? ¿Cómo pude plasmar eso en un documento de texto, ¿no? ¿Cómo lo pude plasmar? Y ahora eso, ¿cómo puedo hacer que mis lectores no solo se imaginen, ¿no? Como les decía, utilizando este periodismo narrativo con un lenguaje muy concreto. Además de eso, el lector se está imaginando, es a lo que lo queremos llevar, pero además de que se lo imagine, queremos que lo pueda observar con una fotografía o 2 o 3 fotografías, lo que se tenga disponible, porque eso es lo que también nos va a nutrir, ¿no? La cuestión periodística de manera completa. Y bueno, obviamente ahí pues vamos a también echar mano de lo que tengamos disponible, y en el caso muy particular del trabajo que se desempeña de este lado, pues se utilizan fotografías pues que corresponden a nuestro acervo, que bueno, en ese sentido no hay como mucho problema porque es un acervo muy rico en ese sentido y se puede hacer una muy buena selección. Pero sí, también hay que tener un buen ojo para seleccionar las fotografías y también verificar que los elementos fotográficos correspondan al episodio, o si estamos hablando de algún personaje,
que sea en realidad que corresponda al personaje. Hay que ser como muy, muy completos, ¿no? Porque bueno, en mi caso, pues me toca, además de hacer la investigación desde cero, me toca también hacer pues una selección de estas 2, 3 fotografías, cuáles puedo utilizar mejor, ¿no? Digamos que todo el proceso completo, pues me corresponde y pues es algo muy importante, ¿no? Y bueno, ya más arriba vamos a ver que tenemos esta parte que lo que les decía es la culminación de todo, ¿no? Lo que viene siendo la publicación, ¿no? Ya tengo todo listo, tengo todo bien revisado, bien editado, tengo todo completo, selección fotográfica, identificado, tengo ya todo el panorama, ya todo está listo y entonces sí, la publicación, ¿no? Bueno, en este caso pues se publica en Excelsior, la mayor parte es en Excelsior digital, aunque en algunos casos se publica en el diario impreso, pero lo más importante de esto, después de la publicación, pues es la recepción de los lectores, ¿no? Y aquí es en donde entra algo muy importante porque, bueno, pues he tenido la buena fortuna sobre todo cuando se han publicado cosas en el diario impreso, me han enviado correos electrónicos, pues haciéndome ver sus puntos de vista sobre lo que se trató en la nota, ¿no? Por eso cabe destacar que hay que llevar estos contenidos al lector de una manera totalmente objetiva, como el periodismo debe de ser, ¿no? De una manera objetiva, no olvidándonos de héroes o villanos y dando a conocer la noticia tal cual se dio a conocer hace 30, 40 o el tiempo que sea que estemos tratando, así cómo se dio a conocer esa noticia, ¿no? Que sabemos que no es lo mismo ver una noticia determinada de cierto tema en la actualidad a cómo se pensaba hace 40, 60 años, ¿no? Es muy difícil. Pero a pesar de eso, vale la pena tener en cuenta esta objetividad, porque de eso es de donde nos valemos. Y pues el lector se va a dar cuenta de esto cuando lea, ¿no? Al momento que el lector está consumiendo nuestro contenido, se tiene que dar cuenta que estamos tratando el tema de una manera simple, sin tapujos, sin héroes ni villanos, y todo como debe de ser el periodismo. Entonces es algo muy gratificante porque vuelvo a que he recibido algunos correos de gente que incluso lleva muchos años suscrita al periódico y a veces me escriben, por ejemplo, cuando fue el texto de Acatempan, que se publicó, ese sí se publicó en el diario físico, recibí algunos correos ahí de lectores, algunos de ellos eran lectores ya de antaño del periódico que han sido fieles y con buenos comentarios, ¿no? Haciéndome saber cuáles eran sus puntos de vista sobre ese acontecimiento. Y creo que de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Todo este trabajo tiene que valer y vale la pena cuando eso sucede. Recibes el comentario del lector. Y bueno, vale la pena también decir que pues hay de todo tipo de comentarios, pero los positivos pues son los que siempre van a nutrir esto, ¿no? Es lo más importante. Entonces, pues a todo esto llegamos, ¿no? Esto es lo que vale la pena al final de todo de esta ramificación, que vale la pena también decir que este árbol, pues, se ve muy bonito, pero en muchas ocasiones tiene muchas otras ramas, ¿no? Que incluso ya se van saliendo de nuestras manos, pero pues hay que también tomar decisiones ya sobre la marcha, porque pues a veces la mayoría de los textos que se realizan, en mi caso, pues son textos que se pueden elaborar. Hay la oportunidad de poderlos elaborar de 2 o 3 días con anticipación, sin ningún problema. Pero cuando surge alguna cuestión que sí hay que realizarla de momento, por la urgencia que tenga esta, pues ahí es donde tenemos que tomar estas decisiones, ¿no? La ramificación del árbol se vuelve todavía mucho más enmarañada y pues bueno, esas son las gajes del oficio. Y esta parte es la que yo quería compartirles, ¿no? Yo creo que esto es la culminación del tema, ¿no? Periodismo desde archivos históricos, ¿no? Esto es, como les digo, no se está descubriendo el hilo negro, es periodismo tradicional y que, bueno, además vale la pena decir que las fuentes consultables, pues también tenemos que echar mano de la tecnología. El nuevo periodismo también se está ramificando de muchas formas, ¿no? Antes, como les decía yo, el periodismo tradicional, pues es salir a la calle a buscar la nota. Por ejemplo, ahora una sesión parlamentaria se puede ver o por ejemplo, las conferencias presidenciales que se hacen por la mañana, se pueden revisar incluso
directamente de la transmisión en vivo, o se pueden revisar incluso del podcast que se publica. Se pueden hacer muchas cosas con los medios digitales. En mi caso, pues bueno, también trato de consultar algunos medios digitales, obviamente fuentes de información fidedignas. Obviamente también se pueden consultar cuestiones. Me gusta mucho revisar los repositorios que tiene la UNAM, ¿no? Que también son fuentes pues, muy valiosas, efectivamente. Y pues aquí se vale echar la mano de todo, ¿no? De todas las fuentes que estén al alcance y que nos ayuden a impulsar este tema, ¿no? Si hay algo que por ahí el acervo que estoy revisando no satisface algo que yo estoy buscando, pues claro que puedo recurrir a una fuente bibliográfica incluso, ¿no? O sea, obviamente que tenga que ver con el tema directamente. Y sí, por ejemplo, desde que se comenzó la historia en Excelsior, ya hace casi 3 años por ahí que llevamos haciendo la historia en Excelsior, desde un principio se platicó el hecho de rescatar una parte de los textos que Jorge Ibargüengoitia llegó a escribir aquí en Excelsior durante muchos años, y se rescataban no tomando parte de los textos, sino que más bien sacando citas muy como algunas frases, ¿no? de un renglón que dieran cuenta del texto. Por ejemplo, según recuerdo, el año pasado, con el fin de la Noche Triste, que sucedió hace 500 años, pude entrevistar a Eduardo Matos Moctezuma, y igual ahí se hizo una conjunción, como les digo, una investigación, un reportaje. Ya después se fueron integrando las opiniones de Eduardo. Y al final, pues hicimos algunos cierres ahí con algunas frases de unos textos que escribió referentes al tema Ibargüengoitia. Y eso pues también es algo importante, ¿no? Y lo quisimos rescatar porque pues creo que Ibargüengoitia pues, es una persona muy importante para el mundo de la literatura nacional, y pues bueno, colaboró en Excelsior y es algo que vale la pena rescatar. De hecho, hay algunos libros que rescatan toda la antología de textos que él escribió en el periódico. Pero esto es a grandes rasgos cómo podemos trabajarlo. Lo que les comento es periodismo puro, es investigación, ¿no? No somos historiadores, repito, no somos historiadores o antropólogos, ¿no? Es otro tipo de camino el que surge, el que lleva cada una de esas ramas, pero bueno, de este lado tratamos de darle ese toque periodístico que pues siempre va a estar ahí presente. Cualquier cosa que lean de la historia en Excelsior, siempre va a estar ahí presente ese toque periodístico, que es lo que se tiene que rescatar, ¿no? ¿Cómo rescatar esos acontecimientos del pasado y ahora? Y de hecho vale la pena también repasar que bueno, si revisamos un periódico de 1920, de 1915, incluso en algunas secciones tenían secciones especiales sobre qué pasó hace 50 años, ¿no? O sea, eso también forma parte de la información que es de actualidad periodística, ¿no? Había unas secciones muy pequeñas que, ¿qué pasó hace 50? Incluso en la actualidad ya no estoy seguro si sigue publicándose, por ejemplo, en Excelsior, en la sección de comunidad, hay una sección que dice, ¿qué pasó hace 25, 50 y 75 años, me parece? Y bueno, de una manera muy resumida, explicaban qué pasaba, ¿no? Cuál era los acontecimientos que se llevaban a cabo en esas fechas, ¿no? Pero no, lo nuestro es algo diferente. No pretendemos tomar en cuenta las efemérides, ¿no? Porque no se trata no son efemérides, son más bien acontecimientos que vale la pena recordar, ¿no? De una manera periodística y publicadas en un medio de comunicación para que los lectores pues se puedan diversificar también los contenidos, porque no todos son noticias buenas ni malas, ¿no? También hay cosas que vale la pena conocer y que pues los lectores muchas veces ya no quieren leer cuántos muertos hay de la pandemia, cuántos asesinatos, muchas cosas que también a veces es complejo, ¿no? Existe esa situación y pues vale la pena también colocar este tipo de contenidos que a veces sí son muy interesantes, los lectores los reciben bien, y sí he visto algunos comentarios por ahí cuando se publican los textos en las redes sociales del medio,
pues he visto por ahí algunos comentarios de qué bueno que ponen este tipo de cosas y que no es todo, no todo es COVID, no todo es noticias malas, no todo es noticias del gobierno, no, también vale la pena revisar estos temas, ¿no? Y obviamente tratando de darle un tinte que no sea ni politizado ni nada, todo de una manera muy homogénea y objetiva. Entonces, esto es lo que yo les ofrezco. Como les repito, pues este árbol está muy bonito, pero pues hay otros que tienen otras ramas. Y esto es como que en términos generales lo que se realiza, ¿no? ¿Cuáles son esas acepciones? Ya vimos lo del archivo histórico, ya vimos cómo se conjunta con el periodismo, cómo lo podemos manejar de esa manera. Y el periodismo de archivos, pues es algo muy importante que nos gustaría que siguiera dándose. He visto por ahí que otros medios también publican algunos textos parecidos, pero pues bueno, yo creo que vale la pena ver de qué forma, ¿no? Y ya por último, les voy a mostrar este otro apartado que tengo para ustedes. Vamos a revisar rápidamente. Esto es algo como más en cuestión de organización. Todo esto que les acabo de comentar, ¿cómo lo podemos organizar? ¿Cómo lo podemos trabajar ya de una manera más como sistematizada? Que bueno, viene siendo en algunos aspectos prácticamente información casi que la misma, pero vamos a detallarlo así como que de una manera más simple, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros pasos, pues una vez recibida la instrucción, lo que les decía, ¿no? ¿Qué instrucción tengo yo como periodista? ¿Qué me encomiendan para poder trabajar, ¿no? Bueno, si tenemos una encomienda para trabajar determinado tema, pues es importante, como lo refiero aquí, mantener una amplia red de contactos, ¿no? Si ateniéndonos a nuestro árbol anterior requiero hacer una entrevista, pues tengo que tener como buen periodista pues una amplia red de contactos que me ayude a saber identificar a quién voy a recurrir para que me ayude a definir esa información, ¿no? O a entrevistar, o quién me puede ayudar. Posterior, pues hay que valorar y medir los alcances del tema, ¿no? Para tener un panorama sobre el mismo. Si me están exigiendo un tema que es para mañana y no tengo al alcance la información, pues bueno, tengo que ver qué alternativas voy a tomar, ¿no? Igual y si una entrevista no me la pueden dar en el momento, pues yo veo qué otra solución doy al tema, ¿no? Seguramente en muchos casos cuando se busca una entrevista, pues tarda mucho en dar alguna respuesta, ¿no? En algunos casos, cuando son contactos más concretos, pues sí, pero por lo regular es enviar correo, ¿no? Enviar correo si se tiene personal o enviar correo institucional y pues pedir la entrevista. Si es para mañana, pues no. Entonces eso tiene que ver con medir el alcance, ¿no? ¿Cuál es el panorama? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo disponible ahorita? Y si es para mañana, pues vamos a ver cuánto puedo hacer, si voy a hacer mi entrevista, cómo la voy a traspasar, usar medios digitales, cómo voy a transcribir esa entrevista, ¿no? ¿Qué oportunidades tengo también? Todo esto también tiene que ver, como les digo, echar mano de herramientas digitales, que es muy importante. Este tipo de periodismo y todo el periodismo que se trabaja en la actualidad, pues hay que echar mano de herramientas digitales, ¿no? Habemos quien todavía existen las grabadoras de voz y se siguen utilizando y son muy funcionales, pero cuando no, pues mira, el celular es algo muy importante. El celular es la principal herramienta, ¿no? Para tomar fotos, para sacar información, para bajar algunos archivos, ¿no? Entonces, hay que echar mano también de esa parte digital, que es muy importante, ¿no? ¿Cómo voy a transcribir, como les repito, esa información, ¿no? Una entrevista, ¿cómo la voy a transcribir? Si es una entrevista de 1 hora, la voy a transcribir de manera manual, o voy a descargar una aplicación o un software que me ayude. No, son muchísimas cosas, incluso hasta echar mano hasta incluso de redes sociales, ¿no? Para poder contactar a algún entrevistado, ¿no? Esto ya es, en el periodismo actual ya se vale de todo y las herramientas digitales nos ayudan muchísimo. El otro punto, que sería el tercero, es importante contemplar las fuentes a consultar y tomar en cuenta las más viables para el trabajo, ¿no? Volvemos a lo mismo, pues, de revisar qué tipo de fuentes tengo a la mano, ¿no? Si de hoy para mañana pretendo leer un libro que tiene 600 páginas, pues vamos a también tomarnos las cosas con mesura y que todo fluya, ¿no? Que el trabajo mismo nos da las pautas y nos da la creatividad para poderlo hacer de una mejor manera. Otra que ya tiene que ver con lo que les comentaba, uno de los cuartos pasos, pues calcular tiempos, ¿no? Para contemplar dentro de la agenda, ¿no? Por ejemplo,
¿qué tengo como prioridad? Tengo un texto para la siguiente semana que es muy importante, pero pues las fuentes son muy complejas de consultar, entonces pues mejor le doy prioridad a otros 2 temas que tengo más a la mano, ¿no? Y es muy importante calendarizar nuestros trabajos y obviamente ir revisando, por ejemplo, ¿qué tenemos para el mes de septiembre? ¿Qué acontecimiento noticioso se puede generar, ¿no? Por ejemplo, ahora con la maqueta que se hizo en el Zócalo de la Ciudad de México, del Templo Mayor, el Huey Teocalli, ¿no? ¿Cómo se llevó a cabo, ¿no? Y eso en algunos aspectos se pudo contrastar, aunque de parte particular ya no lo quisimos hacer de esa manera porque ya se había hecho en diciembre cuando se trató en 1900, la década de los 20, según recuerdo, seguramente ya por ahí muchos conocerán el dato, que se trató de dignificar nuevamente a Quetzalcóatl y se trató de sustituir a Santa Claus por Quetzalcóatl, y al mismo tiempo se hizo una réplica de un basamento que estaba dedicado al dios Quetzalcóatl, y se hizo, ¿no? Igual se hizo algo parecido, se hicieron celebraciones, y en lugar de Santa Claus, el dios Quetzalcóatl traía los juguetes, ¿no? Y es algo que se había retomado en enero, diciembre y enero. Y ahora en esta ocasión, pues también tenía algo que ver, pero pues creo que ya estaba muy tocado el tema, pero es algo, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Y existen las fotos donde está ahí el basamento del templo de Quetzalcóatl, y es bien interesante de verdad ver esos temas. Entonces, bueno, pues revisar qué tengo para este mes, qué tengo para mi siguiente mes, qué acontecimientos, ¿no? Para eso también vale la pena, pues, ser un lector asiduo de otros medios, de libros, de revistas, de todo tipo, pues para poder también determinar y tener un panorama, ¿no? Como bien se contempla aquí, cuál es el panorama, qué tengo para mi agenda, cómo lo voy a trabajar y ir dándole ese dinamismo, ¿no? El siguiente, pues sería, con base en el cálculo de tiempos, la agenda, y pues hacer el checklist, ¿no? Lo que les decía, pues podemos ahí también echar mano hay muchas aplicaciones actualmente que nos ayudan a hacer cronogramas, ¿no? Nos ayudan a hacer cronogramas, incluso infografías, que también son muy importantes, nos pueden ayudar a nosotros también. Como les decía, ya no todos son, que sí vale la pena, ¿no? Echar mano de eso, pero ya muchos periodistas ya no hacemos muchas anotaciones a mano, desgraciada o afortunadamente, pero bueno, también existen eso, ¿no? Hacer audios, grabar audios con nuestras ideas, hacer muchas cosas que se valen hacer, ¿no? Y bueno, lo que les decía, pues el checklist a manera de cronograma, que bueno, será de mucha utilidad, porque pues nos va a ayudar a tener una mejor división y administración de nuestro trabajo, ¿no? En el sexto, pues bueno, plantear una hipótesis inicial, lo que ya comentábamos anteriormente en el árbol, ¿no? Plantear una hipótesis inicial, pues es crucial, evidentemente, de las principales ideas que se quieren tratar sobre el tema, ¿no? Esto ayudará a mantener el orden y la configuración. Claro que sí, ¿no? Todo esto, como ven, pues va de la mano, totalmente de la mano esto, junto con nuestro árbol, pues claro que se va congeniando, y eso nos va a ayudar a tener un mejor resultado al final, ¿no? Un mejor producto final para nuestros lectores. Y bueno, obviamente, pues comenzar con la ejecución, ¿no? Mediante la contemplación de los puntos anteriores, con lo que se puede lograr un resultado final más completo, ¿no? Si nosotros logramos dominar estas técnicas que ya se han mencionado aquí, pues yo creo que son unas técnicas que, al menos de parte personal, pues se pueden recomendar, y es algo que a mí me ha funcionado mucho. Y bueno, esto es el periodismo desde archivos y de archivos, ¿no? Porque aparte es periodismo desde archivos y de archivos, ¿no? Nos gusta también mucho exaltar esa parte de los días del archivo, los días internacionales de los archivos, cómo funcionan, ¿no? Hemos hecho algunas notas. De hecho, la primera nota que tengo por ahí publicada, por aquí tengo enmarcada, es Guardias de la Memoria, ¿no? Día Internacional de los Archivos en el 2017. Y pues también, claro que sí, hay que defender las fuentes que estamos consultando, y que pues estas también son evidentemente una evidencia totalmente confiable de nuestro pasado para nuestro presente. Y no, repito, desde un punto de vista histórico. Los historiadores tienen sus métodos, ¿no? En algunos casos son muy parecidos. Yo comentaba con un amigo historiador que tengo, que le digo que es nuestro historiador de cabecera, y le digo, pues es que es lo mismo, pero no es igual, ¿no? De alguna manera.
Nosotros estamos trabajando más con la coyuntura actual, con la actualidad, con los acontecimientos noticiosos informativos que nos ayudan a contrastar esa parte con el pasado, no con los acontecimientos históricos, sino con el pasado, ¿no? Y bueno, ellos estudian un poco más esa parte. Pero pues esto es lo que yo tengo para ofrecerles. Espero que sea importante, que hayan aprendido algo. Les digo, no se trata de descubrir, aquí no hay secretos, ni el trabajo se hace periodísticamente hablando, como tiene que realizarse cualquier otro elemento de este tipo. Pero, pues sí, hablando de periodismo desde archivos, es esto muy importante, ¿no? Entonces, espero que esta información les sea de utilidad y que, pues, nuestra audiencia, en este caso, quienes estén por aquí acompañándonos, pues, que pues, hayan logrado llevarse algo de esto, ¿no? A mí de verdad que me enorgullece mucho y me da mucho gusto poder compartir esta información, porque pues siempre aprendemos, todos aprendemos de todos, y aquí, como les digo, no hay secretos, no hay nada, la información ahí está, y pues esta información, si gustan, se las podemos enviar por correo electrónico, no hay ningún problema, pues vale la pena a veces tener estos datos, ¿no? Muchas gracias, Para Roberto. enriquecernos. Muchas gracias. Les puse hace ratito tu Twitter. Ah, sí, claro. Si les quieras poner tu correo en lo que yo pregunto si tienen dudas, Sí. pueden hacerlo a través, si puedes poner tu correo aquí, y si tienen dudas pueden hacerlo a través del chat o a través del video, solamente la voz, como ustedes quieran. Aprovechen, creo que es una forma muy original de hacer periodismo, y bueno, pues es difícil que tengan una nota igual a la tuya, ¿no? Un reportaje igual al tuyo, porque, pues bueno, es con base en un archivo histórico, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, sino un comentario para el ponente? Ya les puse su Twitter, pero si quieren, ahorita les va a poner su correo electrónico. ¿Alguien tiene alguna duda? Susana. Sí, Susana. Hola, buenas tardes. Bueno, no es una duda como tal, pero pues quiero agradecer como este espacio para informarnos. De manera personal no conocía como el trabajo del ponente, no sabía a qué se refería con los archivos históricos y todo eso, pero se me hace bastante interesante. A mí me invitaron por parte de la escuela y me siento enriquecida por esta charla, la verdad. Y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Y eso que nada más dijiste una fuente de archivos, ¿no? Roberto, hay muchísimas. Sí, hay muchísimas, lo que les comentaba, ¿no? Pero pues tan solo con esto, miren, ya estamos a 3 minutos de la hora que nos están dando, y tan solo con este tema, y de verdad, yo creo que este tema nos podemos estar aquí haciendo 2 o 3 sesiones más, y nos da para mucho, y muchas gracias por el comentario de Susana. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario o pregunta? ¿No? Roberto, en lo que se animan a preguntar, yo quisiera preguntarte, ¿este archivo que tiene Excelsior está abierto, o no, es privado nada más? Si llega algún investigador, alguien puede, digamos, a través de ti acceder, o de plano no. Pues la verdad es un poco complejo, estuvo abierto hace un tiempo, pero pues ahorita estamos reorganizando nuestras políticas y muchas cosas, entonces hasta nuevo aviso no hay como... Está abierto. Sí, no hay ahorita acceso, y pues sinceramente no hay como una fecha estimada, ¿no? Oye, pero ¿qué archivos sí pueden ellos acceder, gratuitos, digamos, libres? Hablabas de la UNAM, ¿qué otra cosa pudiera hacer? Sí, bueno, pues hay muchas cosas. Yo creo que lo importante ahorita, por ejemplo, para el texto que se realizó sobre el abrazo de Acatempan, consulté el archivo, bueno, no es el archivo, más bien la hemeroteca, la hemeroteca digitalizada de la UNAM, de la Biblioteca Nacional, y muy, muy interesante. Hay muchos periódicos, creo que desde 1830 y algo por ahí, hay muchos. Y ahí la verdad es que digo, para quien le interesa este tipo de información, por ejemplo, la de información de hemeroteca, incluso la UNAM también ahí tiene un espacio cuando entra uno a la página, y hay un espacio ahí de chat privado donde nos dan una buena interacción, ¿no? Oye, fíjate que estoy buscando información sobre Juárez, ¿no? O sobre cierto diario de aquella época, y nos da la información muy completa. Eso es uno de los repositorios muy importantes. Y bueno, hay algunos otros abiertos de la UNAM, ¿no? Algunas otras fuentes de información abierta. Por ejemplo, está también Redalic, ¿no? Ahí hay muchos artículos informativos, académicos.
hay muchos, por ejemplo, ahora por decir, ¿no? Se me ocurre, la UNAM tiene un repositorio muy interesante que se llama o Tenochtitlan 500, una cosa así, y lo acaban de sacar apenas y es muy interesante, ¿no? Hay textos también académicos, hay documentos con bibliografía, ¿no? Hay muchas, de verdad que lo que les digo, de manera, ahora de hecho la UNAM sacó su aplicación para la biblioteca nacional, donde incluso todavía también hay algunos libros ahí digitales, entonces hay muchísimas fuentes. Digo, Aquí les puse el sí, nombre de Redalic, que es de la UEMEX, Universidad Autónoma sí, del Estado de México, y exactamente, abajito les puse la liga de la Hemeroteca Digital Nacional, ¿no? sí. Ignoro si la física esté abierta, pero supongo que no, por la pandemia, ¿no? Pues ya la habían abierto hace unos meses, unas cuantas semanas, pero creo que a cierto público, nada más no sé ahorita cómo está. Seguramente ya la cerraron porque el Universum volvió a cerrar. Sí. Pero sí, les digo, hay muchísimas fuentes. Al menos la ventaja que yo tengo y la fortuna es que pues aquí el acervo del periódico pues, nos ofrece una buena gama de materiales que se pueden consultar y pues, para publicarse, ¿no? Muy Pero sí bien. hay muchas cosas. Dice Ricardo, me tengo que retirar. Muchas gracias por el espacio. Me encantó el tema. Ricardo, antes de usted, ¿quieres preguntar algo? Creo que ya se retiró, ¿verdad? Creo que ya se fue. Bueno, y también dice Juan Carlos, muy buena labor periodística al tomar como base la archivonomía, que todo archivo es el pilar de cualquier institución. Sí, de hecho, esto es fruto de la formación de Roberto, ¿no? Que estudió archivonomía y después comunicación, ¿no? Y luego entró a Excelsior como periodista y como responsable de este centro de documentación. Entonces, es una mezcla interesante, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Si no, dice Tavo. Respecto al archivo histórico, vivo en el estado de Tlaxcala. Ubico algunos lugares donde en teoría deberíamos tener acceso, como bibliotecas públicas y universidades. A partir de esto pienso en dos situaciones. Uno, siendo estudiante tengo, digamos, acceso a las instituciones públicas del estado o de los estados, refiriéndome, por ejemplo, a la información gubernamental. Te pregunta si como estudiante puede tener acceso para esas. Claro, digo, de hecho, para la información gubernamental, pues claro que sí, cualquier ciudadano, ¿no? De hecho, justamente ahí viene otro tipo de archivos, ¿no? Que son los archivos, lo que les comentaba, gubernamentales, donde cualquier ciudadano pues está abierto ahí, se pueden hacer solicitudes de transparencia, ¿no? Que bueno, también ese tipo de información a veces está restringida para el público, que incluso hay archivos históricos privados, públicos, históricos públicos, que por ejemplo la AGN tiene muchas secciones ahí que no son abiertas al público, pero en sí la demás información que no es confidencial sí debería estar abierta a cualquier ciudadano, sea estudiante o a lo que sea que se dedique, siempre hay esa apertura. Y evidentemente, ¿no? Pues las opciones académicas que nos ofrecen las universidades de los estados, incluso algunas universidades privadas, pues también son muy ricas en información, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Nuevo León, Autónoma de Nuevo León, también tiene algunos documentos digitales en sus páginas. Me ha tocado consultar algunos, que incluso algunos son libros muy antiguos, ¿no? Encontré no recuerdo si fue en ese acervo digital, encontré una edición de las primeras, todavía se veía la digitalización con el empastado como de cuero, y era México a través de los tiempos, ¿no? Que surgió ahí por 1850 y la década de los 50, de los 800, y muy, muy interesante porque está digitalizado y ahí también hay mucha información, ¿no? Por decir, se me ocurre. Entonces sí, las opciones académicas son amplias. Y las opciones gubernamentales, pues no se diga, ¿no? Ahí, como comenta él que es de Tlaxcala, cada estado debe tener su archivo histórico y pues desde luego que todos están abiertos al público. Roberto dice, la segunda me refería a los archivos digitales, sitios de referencia. No sé si te pide, ya dijimos la hemeroteca digital. Sí, la biblioteca, de cualquier forma, si gustan escribir, ahorita mi correo electrónico es @outlook.com. Ahí me pueden enviar les podemos compartir sin ningún problema algunas ligas que les pueden ser de interés, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Ahí me pueden escribir, me pueden pedir la información, les podemos enviar ligas. Si tenemos por ahí algún documento que les pueda ayudar, pues igual con mucho gusto, ¿no? Muy bien. Acá abajo dice, Tavo, gracias, maestra Guadalupe, gracias al ponente.
Creo que ya es todo. Bueno, pues si ya no tienen más comentarios o pues digamos dudas, nada más les quisiera recordar, ya puse abajo el correo de Roberto y aquí voy a poner nuevamente su Twitter, porque ahí sobre todo publica, Sí. avisa cuando publica él, que es cada ratito, publica muy seguido. Mariana, antes de irnos, Mariana, quiere hablar. Hola, buenas tardes. Hola, Roberto, soy Astrid. Buenas tardes. Más que nada, pues quiero felicitarte por esta ponencia, bueno, estos conocimientos que nos acabas de compartir. Y pues yo sí soy seguidora de sus artículos y pues les quiero compartir que esa metodología que ocupa se ve reflejada en todos sus artículos. Entonces sí recomiendo que lo sigan. Y pues muchas gracias y felicidades, Roberto. Muchas gracias. No sabía eso y muchas gracias. Qué bueno que te gustan los contenidos. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Mariana. Pues yo creo que tendremos ya más seguidores de él. Pues muchas gracias a todos, a ti también, Roberto, de verdad. Se ve que es un tema que les gustó porque es un grupo numeroso el que ha entrado para ser sábado y esta hora de comida. Sí. Y creo que les interesó mucho. Entonces ya nada más me resta invitarlos al webinar de la siguiente semana, que es el lunes a las 6 de la tarde. Va a ser también muy interesante y también raro, original, como y es cómo hacer fotoperiodismo con celular, con teléfono celular. Y lo va a hacer una periodista paraguaya que la última vez que me comuniqué con ella andaba en la selva paraguaya, sacando fotos para enriquecer más y mostrárselas el lunes. Entonces, bueno, pues un abrazo a todos. Qué gusto que se hayan conectado el día de hoy. Síganos en el Facebook de Posgrados, que es Posgrados UC, Facebook. Y bueno, gracias, Roberto. Un abrazote. Gracias por tu tiempo. Gracias a todos. Bonita tarde para todos. Gracias. Gracias, Hasta luego. Felicidades. Gracias. Bye.